Línea del círculo de la cabeza, por favor, déjenle espacio suficiente para la parte del cuerpo. Vamos a ir, vamos haciéndolo de manera general con un boceto directo. Círculo principal de la cabeza, mitad del rostro, por favor. La mitad del rostro lo colocamos ligeramente hacia la izquierda, un poquitito hacia la izquierda. Déjenme nada más hago más chiquito aquí mi pincel. Perfecto. Muy bien, Avi. Esos son los correctos. Esos son los que vamos a utilizar. Círculo principal de la cabeza, mitad del rostro. Nos va a salir un poco comiquero, el dibujo, así que pueden utilizar líneas un tanto rectas. Vamos a hacer una interpretación en un estilo bastante elaborado, porque sí le vamos a meter mucho detalle. Forma de la barbilla ligeramente cuadrada. Línea de los ojos un poquito abajo del círculo, de la mitad del círculo, un poquitito por debajo de la mitad del círculo, con la curva hacia abajo, porque está con la mirada así de amenazante, ¿no? Así es, lo pueden entintar ya cuando terminen el dibujo, lo que gusten hacer con sus dibujos. Cuando la mirada sube, las orejas bajan. Y en este caso, como la mirada baja, las orejas suben un poco arribita de la línea de los ojos. Cuando la mirada sube, eso es al contrario, las orejas bajan. Aquí como la mirada está hacia abajito, las orejas suben un poco. Diseño del cabello. Le podemos colocar directamente el diseño del cabello con un poco de volumen hacia arriba. Tiene una frente grande. Y la línea del churrito, ¿no? La S. Vamos a ponerlo aquí. Una S. No importa si son hojas separadas, no, es opcional. Si tienen su libreta, su cuaderno, pues es más fácil, pero si son hojas separadas, una hoja arriba y una hoja abajo. ¿Sí? De preferencia en cada dibujo, perdón, en cada hoja es un dibujo de cuerpo completo. Colocamos el diseño del cabello hacia arriba y ahora el diseño del cabello a la derecha. Aquí encerramos la parte de la patilla. Primero la parte de la silueta, muchachos, por favor. Los Azor, Gustavo, creo que son mejores. Aunque los Pentel también son buenos. Diseño para el cabello, ¿no? Ahora, para la parte del cuello, para completar la parte de la cabeza, el cuello es bien importante, forma parte de la cabeza, casi a la anchura de la barbilla. Un cuello grande, un cuello ancho, fuerte. Así es, Alejandro. Cualquier marca está padre. Y vamos a dibujar con muchísimos músculos, ¿eh? Y vamos a sombrear bastante los músculos. Antes vamos a completar esta parte de los ojos. Ten a la mano tu borrador, por favor. Ten a la mano ahí tu borrador porque posiblemente, o bueno, no posiblemente, lo usamos constantemente cuando necesitamos generar brillos, y generar lucecitas en general en todo el dibujo. Si puedes limpiar un poquito las líneas guía, te van a ayudar muchísimo para poder dibujar ojo, nariz y boca de manera más limpia. Dividimos en 5 partes la línea de los ojos. Dividimos en 5 partes. Es correcto, Ángela. Mejor utiliza el otro entonces. 5 partes. Los laterales, el lateral izquierdo es más chiquito, el lateral derecho es más grande. Aquí están las 5 partecitas para la colocación de los ojos. La línea de la ceja. Aquí no se alcanza a ver mucho el detalle de la imagen. Aquí se distorsiona un poquito. Pero vamos a intentar hacerlo, por favor. Únicamente basándonos en el diseño de la ceja. Ceja izquierda primero.
Diseñamos la ceja. Directo, puede ser una mancha delgadita y esto nos va a ayudar muchísimo en el sentido del gesto. Ceja a derecha. Rebasa un poquito las áreas, ¿no? Y aquí en la parte de los ojos podemos con el borrador limpiar un poquito debajo de la ceja para dibujar ambos ojos. Limpiamos un poquito y colocamos ojo a la izquierda, ojo a la derecha. Ligeramente cuadradito. No se alcanza a ver, pero nosotros sabemos cómo se dibuja iris, pupila, y si le puedes dejar algún espacio de brillo, estaría más que perfecto. Iris, pupila y un poco algunos espacios para el brillito. Bien, la parte de la nariz, si lo recordamos un poco, de la línea de los ojos a la barbilla se divide a la mitad de distancia en esta parte, y ese va a ser el largo de la nariz. Diseñamos una nariz ligeramente rectangular. Desde la ceja bajamos dos líneas casi paralelas que se unan en la parte de abajo y colocamos la fosa izquierda y la fosa derecha con recuadritos. Con recuadritos. Si lo vemos de manera simple y figurativa, se forma por recuadros más que por circulitos o ovalitos. Los contornos de la nariz vamos a sombrearlos muy minuciosamente para poder darle forma a nuestra ceja. Y aquí aumentamos un poquito el espacio para la ceja que se una a la nariz. Y podemos hacer un buen contraste en esta parte, sombreando debajo del ojo. La sombra la tenemos que ser suavecita. Vamos a tener un estilo un tanto comiquero, pero con mucho detalle. Hay normalmente dos triángulos de iluminación en las mejillas, debajo de los ojos. Ojo izquierdo, ojo derecho. Se forman estos dos triangulitos de luz. Estos dos triangulitos de luz. Y para la parte de la boca, dejamos una separación entre la nariz y la boca de un ojo de distancia. De la nariz a la boca dejamos un ojo de distancia y ahí vamos a colocar la boca. Principalmente la línea de la unión entre los labios. Puede ser una boca lineal. No se dibujan los labios superiores, tampoco los labios inferiores. Únicamente se marca una pequeña iniciación del labio superior y la base del labio inferior. Es lo único que se señala. Estos dos personajes tienen la barba de Pompi, ¿verdad? Los dos tienen así las pompis de bebé aquí en la barbilla. Entonces marcamos un poquito la parte de la barbilla y unimos hacia la mejilla del lado izquierdo. El mentón y quijada del lado derecho. Y aquí en toda la silueta del rostro, muchachos, hay un contorno de brillo. Un contornito de brillo. En el lateral del lado derecho hay mucho brillo y en toda esta parte de la mejilla hay un recuadro de sombra. No sé si ya lo logran ver, esta parte del recuadro de sombra. Precisamente para darle fortaleza también. Entre más cuadrados hagas en un personaje superhéroe, mucho más fuerte se va a notar físicamente. Por lo que no se recomienda hacer muchas curvas, a menos de que quieras que se vea demasiado noble o tonto. Incluso hay muchos personajes en donde en lugar de cuadrados o rectos, los ponen un poco redondos o circulares, curvas, y se ven más noblezones, ¿no? En la parte de la frente, encima de la ceja derecha, aquí se marca un haz de luz.
y la frente en la parte superior. Colocamos esta parte de la sombra. Muy bien, y para la parte del cabello podemos rellenarlo de manera muy sencilla, pero siguiendo, por favor, siguiendo la línea de me van siguiendo en esta parte, casi no se alcanza a ver. Vamos a generar texturas, vamos a generar líneas sencillas pero bien colocadas. Horizontal el trazo en el cabello. Y rellenamos un poquito la parte de la frente, en el churrito de la S del cabello. Con el borrador limpiamos un poquito la zona de la frente, por favor, para darle luz. Apóyense muchísimo del borrador para darle luces a su dibujo. No sé cuántos de ustedes tengan un borrador de los de lápiz, de los borradores de lapicito. Colocamos en la sombra en la parte superior del cabello y en la parte baja del lado derecho observa que hay algunos espacios de luz. Entonces dejamos un poco separadas las líneas. Dejamos un poco separadas las líneas. No te preocupes si no es un retrato idéntico, por favor. No se trata de hacer un retrato idéntico del personaje, se trata de hacer una escena únicamente basada en una película de DC Comics para poder interpretar los bocetos, el sketch o la planeación que hay detrás de una escena que también se realizan dibujos. Les menciono que vamos a dibujar mucho músculos, muchísimo los músculos, y aquí en Superman todo es músculo, ¿no? En la parte del cuello, vamos a dibujar los dos músculos principales. Forman una V, aquí forman una ligera V, y está el músculo a la izquierda, músculo a la derecha. ¿Se acuerdan cómo se llama? Aprovechando que ya estamos aquí, sombreamos. La luz viene del lado derecho, perdón, del lado izquierdo arriba, ¿sí? De este lado viene la luz. Por lo tanto, todas las partes de sombra las vamos a colocar a la derecha. La mayoría de las sombras se van a colocar a la derecha y por debajo. El esternocleidomastoideo es correcto. Así se llama el músculo de esto del cuello. Los dos musculitos que tenemos aquí en el cuello. Muy bien. Esa sería la parte de la cabeza. Ya te fijas el detalle que le estamos dando. Es un poco mayor a lo que normalmente vemos con un sketch. Este va a ser un sketch muchísimo más elaborado. Mucho más elaborado. Vamos a pasar con la parte del cuerpo. En el cuerpo, repito, vamos dibujando todo con músculos. No importa si varía la forma del cuerpo, el tamaño, no me interesa. Lo que me interesa muchísimo es únicamente el detalle que le agreguemos después de. Así que debajo del cuello, a los lados, colocamos el músculo de los trapecios. Voy a ir formándolo como si fuera un rompecabezas para que lo entiendan de manera más correcta y completa. Esta partecita de aquí, que parecen como taquitos al revés. Es que traigo un poquillo de hambre. Incluso forman la capa, ¿no? Un poquito la capa. Es el músculo del trapecio. Después para el pectoral. No, perdón, primero el cuello. Aquí termino nada más de rodear el cuello donde termina el cuello y comienza la tela en el traje. Bien, en esta parte. Mitad del pecho. Debajo del cuello, lo voy a marcar con otro color. Debajo del cuello marco la mitad del pectoral, cargado hacia la izquierda.
y se dibuja el pectoral como un trapecio. La parte superior, los laterales, la base del pectoral y sube. Un trapecio, un rectángulo, un recuadro como tal. Bajo la línea del pectoral, la línea del centro del pectoral, recta, totalmente vertical. Y vamos a dibujar la zona del abdomen. Aquí en la zona del abdomen vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Al momento de dibujar la zona del abdomen tienes que tomar en cuenta que el músculo, los músculos del abdomen, cuántos son y qué forma tienen para la terminación. Empezamos con una curvita aquí para darle un poco de volumen. Los laterales y en la parte de abajo terminan en una ligera V en esta formación. Y esa formación permite colocar 8 músculos en el abdomen. Vamos dibujándolos cada uno de manera individual, pero por pares. 2 hasta arriba. El 3 y el 4. El 5 y el 6, y aquí naturalmente es donde al terminar el quinto y el sexto músculo en el abdomen es donde está el ombligo. El 7 y el 8 son los que están una parte por encima y otra parte por dentro del cinturón. Bien, 8 músculos. Aquí le damos un poco de terminación al pectoral. Lo hacemos más redondito. Un poco más redondo. Y dibujamos, por favor, la silueta del logotipo en el pecho. La parte superior, laterales izquierdo y derecho, y el triángulo hacia abajo, donde termina el pectoral precisamente. Borramos el espacio de la línea central para dibujar la S. Aquí me acerco a esta parte. Y dibujamos la S. Primero la parte amarilla. Aquí, este espacio es para ¿cómo se llama? La serif de la tipografía en el logotipo. Las patitas, los remates. Y en la parte de abajo de igual manera. Y aquí abajito termina con un pequeño triángulo. Lo que se rellena, lo que se forma, es sencillamente la S, la parte de hueco de la S es la que se queda vacía. Así que aquí nos adelantamos un poquito y rellenamos con una textura no tan oscura, por favor, no tan fuerte. Rellenamos este espacio. Está bien, Kenneth, está muy bien. Cuando Batman dice que tiene 9 cuadritos, ¿verdad? De que sí, tengo uno extra en la de Lego. El personaje está padrísimo, el de Lego, pero fíjense, ¿saben qué es lo que rescata esa película de Lego? La película de Lego creo yo que lo rescata muchísimo el doblaje. El doblaje está padrísimo. El doblaje mexicano sobre todo. El doblaje mexicano es lo mejor de lo mejor, chavos. Lo mejor de lo mejor. La voz del Joker es correcto. La voz del Joker es la misma de Capitán América en Marvel. De Toño Macías. Pepe Toño es correcto. Muy bien. En la parte lateral, por favor, de la espalda alta,
Aquí vamos a ampliar toda la espalda alta, muchachos. Si observan en los trapecios, en la parte superior, aquí lo voy a marcar con rojo, en la parte superior de los trapecios se genera una curva que si la damos completa nos genera un círculo grandote, grandote, grandote. Ese círculo es el ancho de la espalda, de tal manera que esta base es donde va a generar la altura de la espalda alta, vaya, y el lateral derecho que aquí se muestra. Para hacerlo mucho más completo y no nada más darle una forma así pareja, en los músculos del abdomen, a los lados del músculo del abdomen, el 7 y el 8, es decir, los dos de abajo, a esa misma altura, vamos a dibujar, por favor, dos ovalitos, uno a la izquierda más pequeño y uno a la derecha. Estos son los músculos de los oblicuos. El músculo de los oblicuos nace de esta base hacia arriba contando 2, 3, 4 y 5. El de arriba es más pequeño, el de abajo es más grande. Mismo del lado izquierdo, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. Esos son los oblicuos, el músculo al lado del abdomen. Y ahora sí ya más o menos tenemos la idea de dónde va a estar el ancho del lateral derecho. ¿Correcto? Ese sería el lateral. No importa que quede más ancho, quiero que lo hagamos con músculos, porque cuando no lo haces con músculos te queda todo flaquillo. Y si lo hacemos con músculos, vamos simplemente llenando el espacio. Primero lo hacemos con músculos para que después se pueda delinear o encerrar todo en una figura. Muchas veces me toca cuando dibujamos primero la silueta del personaje y luego quieren meter los músculos dentro de la silueta, no les cabe. Queda muy pequeñito el espacio cuando primero hacen la silueta de los lados. Entonces mejor directamente con los músculos. Va a ser un dibujo con puros músculos. Hacia la parte superior vamos a dibujar la zona del hombro. A la derecha primero, el hombro del lado derecho. A los lados del pectoral, debajo, siguiendo la línea del trapecio, colocamos este óvalo largo para el hombro, que es el deltoide en los músculos. Dice Diana, totalmente de acuerdo, pero ¿en qué, Diana? ¿Qué fue lo que dije? que estás totalmente de acuerdo. En el doblaje, me imagino. Que el doblaje es lo mejor de todo. Del hombro al codo, en el doblaje mexicano. Ah, que tiene ganas de tacos. Sí, también. Todos tenemos ganas de tacos. En el doblaje mexicano, sí, el doblaje mexicano es hermoso, muchachos. Hermoso el doblaje mexicano. Colocamos del hombro al codo, del codo a la muñeca. Del hombro al codo, del codo a la muñeca para poder colocar todo el volumen del brazo. Dice, a veces supera el audio original. Es correcto. Es correcto. Fíjense que muchos de los dobladores o generadores de voces en México, creo que me quedó muy, muy arriba. Observen dónde llega la mano, justo debajo del cinturón. El cinturón va a estar en esta parte. Tengo que subirlo un poquito para que quede el brazo más cortito. Mucho del éxito de las series en México se debe a los doblajes mexicanos, no tanto a la serie. Bueno, la serie tiene que ser muy buena también, ¿no? Pero el doblaje mexicano le pone un plus impresionante. Círculo más bien óvalo para el bíceps. Nuevamente aquí dibujamos directo con los músculos. Bíceps pegadito al hombro. Tríceps en la parte trasera.
El músculo detrás del bíceps queda un poquito más cargado hacia el hombro. Un poquito más cargado hacia el hombro. Codo. Aquí se alcanza a mostrar un poquitito el ancho del codo con un pequeño óvalo. El antebrazo es un óvalo grande que enmarca todo este espacio. Es correcto, ese es el boceto. Ahorita lo vamos a sombrear como en la parte de la cabeza. Y dos líneas hacia la muñeca. Le damos un poquito de volumen a la muñeca. Y para dibujar la mano, primero generamos, puede ser un círculo o un óvalo más bien. Como el puño está cerradito, pero tiene una figura casi ovalada, podemos dar una base de óvalo y luego me voy a acercar a esta parte para poder dibujar toda la mano. Aquí practicamos esta parte de manos, por favor, hay algunos que todavía les falla un poquito. Definimos primero este lateral izquierdo para el dedo pulgar. Y aquí colocamos el nudillo del dedo pulgar. Bien. El nudillo del dedo pulgar y después en una misma línea, si lo pasamos a la derecha abajo, colocamos el nudillo del índice, dedo medio por detrás, dedo anular por detrás. Y el meñique muy apenas se alcanzaría a ver. Muy bien. Dice Pepe Toño es un crack. Yo creo que todos los doblajes mexicanos, los dobladores profesionales, los actores de doblaje profesionales, todos son buenísimos. Todos son buenísimos. Tienen una muy, muy buena escuela. Una buenísima, buenísima escuela. Cada dedo se dibuja por falanges, muchachos. Aquí en el dedo índice se muestra una falange y lo demás se oculta. Podemos aplicar el pulgar. Aquí se alcanza a ver el pulgar. Y los otros dedos, únicamente lo que se alcanza a observar. Dice, por desgracia les pagan muy poco. Pues sí, les pagan poco, comparado, es que se mide por loops, por tiempos, por segundos de participación. Pero la gran ventaja es que como hoy en día las redes sociales tienen un boom padrísimo, una vez que participan en una película, en una serie, en una caricatura o lo que sea, después los contratan en otras cosas. Ahí es donde les va bien padre. Entonces no es tan malo. Es una plataforma. Del doblaje del libro de la selva, el de Tintan. Ah, el de Tintan es bellísimo. El doblaje del libro de de la selva con Tintan es uno de los pioneros, junto con Mario Arbizu. Mario Arbizu, pero el Tata, el papá precisamente de el que conocemos hoy, Mario Arbizu. Sí conocen a Mario Arbizu, ¿no? La voz de Skipper, del jefe en pañales. Ese es Mario Arbizu. Y el papá de Mario Arbizu, el Tata, el que hace la voz de Benito en Don Gato y su pandilla. Humberto Vélez es un dios. Humberto Vélez es un dios del doblaje. Sí conocen a Humberto Vélez, ¿no? La voz de Homero Simpson. Me tocó estar en un taller con él y es impresionante, impresionante cómo trabajan. Una vez que ya tenemos el brazo, vamos a dibujar, por favor, parte del músculo en el lateral. Muchos dicen, es que son las costillas. No, estos de aquí hay otros músculos que casi no se ven, pero yo no los voy a generar. Son cuatro principales en esta parte de la costilla. Aquí, esos son el músculo del serrato. Los otros son los oblicuos. Colocamos esta parte. Ahora vamos a dibujar el brazo de la izquierda. Solamente lo que se alcanza a observar. Hombro que quede por detrás, por favor, del pecho. El hombro que se vea por detrás.
Como en este caso el pecho va por enfrente del brazo, tiene que quedar incompleto esta parte del hombro. Se alcanza a observar el bíceps únicamente, el bíceps en este espacio, parte del codo, aquí simplemente para unir la zona del codo. Y el antebrazo, a diferencia del brazo derecho, este brazo izquierdo se forma por dos ovalitos. Aquí se alcanzan a ver uno, dos óvalos, que entre los dos forman todo el músculo de los flexores y extensores de la mano o de los dedos. Y esta manita va un poquito más abajo. Aquí el boceto de esqueleto básicamente no tiene la misma posición del otro, entonces nos ahorramos esa parte. Bien, el músculo del dedo pulgar es el que vamos a dibujar primero. Bueno, primero toda la parte del puño, ¿no? Que aquí se alcanza a ver como un trapecio en esta posición. Y el músculo del dedo pulgar es el que queda aquí cerquita de la muñeca. Aquí me voy a acercar a esta parte de la mano. Ese es el musculito del dedo pulgar. Después el nudillo. El nudillo es un círculo. El dedo como tal se forma por dos falanges. Es uno y dos hacia la uña. Aquí vamos a dibujar la uña, por favor. Del nudillo del índice es el único que se alcanza a ver completo. Y la falange del dedo índice, aquí dibujamos uno. El segundo se dobla y el tercero aquí debe de tocar un poquito la parte del doblez en el dedo. Todo esto puede ser huequito. Y muy apenas alcanzarían a ver los nudillos del otro dedo. Muy bien, ahí están los dos brazos. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Muy bien, antes de pasar a la parte de las piernas, vamos a sombrear un poco más completo, más elaborado, como lo hicimos en el rostro. Aquí lo primero que tengo que mencionar que debemos observar es los brillos. Antes de hacer las sombras, como es la mayoría, tenemos que detectar las zonas de brillos. Y para poder detectar las zonas de brillos, tenemos que señalarlas apoyándonos con el borrador y una silueta con nuestro lápiz. Vamos a hacer siluetas. Esta, por ejemplo, empezamos del hombro izquierdo. Esa silueta es del brillo. Y todo el resto lo generamos con una sombrita muy suave, suave, suave. Para las sombras vamos a darle varias capitas. Empieza por una sombra suavecita. Después vas aumentando la intensidad de la sombra conforme va los huecos más oscuros. En el bíceps silueteamos el brillo. Delineamos el brazo y marcamos la sombrita. Más de la parte interna del brazo. Aquí en la parte interna del brazo es donde lleva más sombra. Si te fijas, pongo una capa, una segunda capa más cortita y más oscura, y luego después una tercera capa más oscura, totalmente negra. Aquí las partes más intensas podemos llegar al tono negro, pero por favor las partes del brillo déjalas un tanto vacías y así con la siluetita, ¿no? En cada músculo del antebrazo hay otro brillo. Brillos. Dice, una pregunta, ¿tú a veces no has sentido que no quieres dibujar hoy? La verdad, no. La verdad, siento mucha necesidad de dibujar, muchachos.
Yo sé que sí pasa. Yo sé que sí pasa que de repente no tienes ganas de dibujar, pero, pero siempre tengo ganas. A lo mejor no durmieron bien. Los que no tienen ganas de dibujar a lo mejor no durmieron bien o no se están tomando un café. En la parte del antebrazo, una vez que ya detectamos las líneas de brillos, marcamos la sombra. En la parte derecha donde lleva más cantidad de sombra. Los músculos se tienen que dibujar para poder entender la figura humana. Se cubren, pero no se van a ocultar. Los músculos son para poder dibujar estos brillitos y para poder saber cómo se construye un dibujo. Si un dibujo lo construimos sin músculos, solamente haciendo la silueta va a quedar todo deforme. Tenemos que comprender cómo se estructura un cuerpo desde los músculos, boceto de esqueleto y todo el sketch para poder delinearlo correctamente. Aquí las partes de sombra más intensas simplemente le clavamos un poquito más fuerte el lápiz. Bien, y las partes más intensas quedan en negro. En la parte de la mano, de igual manera, tomen en cuenta siempre que la luz viene del lado izquierdo. Así que la mayoría del lado derecho, hasta en los dedos, es lo que se va a sombrear. Primero delineamos un poquito. Si puedes delinear un poquito más intenso toda la silueta de las partes en el dibujo, le va a ir también bastante bien. Se puede ver más cómic, mucho más apto para la técnica. Así es, Yaneli, puedes utilizar un 6H. Sombreamos un poquito la parte del músculo del dedo pulgar y el lado derecho de cada uno de los dedos. Aquí únicamente se ven el pulgar y el índice por debajo y hacia la derecha donde se sombrea. Mapeamos dónde va el brillito. En el músculo del pulgar también mapeamos un poquito dónde va a ir el brillo. Me voy a regresar a la parte de arriba porque me faltó la zona de la capa. Colocamos el triangulito de simplemente de los trapecios, lo delineamos un poquito más fuerte y lo vamos rellenando. En la capa del lado derecho, perdón, también formamos el triangulito y lleva un relleno no tan intenso. Para el escudo, antes de terminar el sombreado, tenemos que delinearlo un poquito más fuerte por las orillas. Lo delineamos un poquito más fuerte por las orillas para remarcar y definir muy bien. Que también tiene un poco de relieve sobre el traje. Incluso le podemos dar relieve aquí en la S. Y la textura que nos falta aquí en la S es darle una ligera rayadura al mismo sentido de la S. Dice, te recomiendo Perros de Reserva de Tarantino. Yo nací con esa película, Alex. Esa película está padrísima. Las de Quentin Tarantino es mi tío. Quentin Tarantino García. Sí, levanta la mano los que conocen al director Quentin Tarantino. Uy, si nos ponemos a platicar de Quentin Tarantino. ¿Saben qué? Voy a hacer una clase de Quentin Tarantino, pero solo para mayores de 18 años. Bueno, mayores de 15. Ya los de 15 de ahí para arriba.
Sí. ¿Sí han visto una película de Quentin Tarantino? Uy, muchachos, es una joya. Es una joya de Quentin Tarantino. Ni modo, Alex, no te va a tocar ver la clase. Dice, tiene 13, tengo 13. Ni modo. En la parte del pectoral, vamos a sombrear toda la zona del pecho. Dice, ¿cuáles películas? Uy, las que quieras. Perros de Reserva, pues es de las primeritas. Bastardo sin Gloria, de Django, Kill Bill, Los Ocho Más Odiados, la última de Era una vez en Hollywood. Quentin Tarantino tiene un estilo muy padre de contar sus películas, sus historias. Vamos a marcar la silueta en cada músculo. Bueno, en la mayoría, aquí por ejemplo en el lateral del lado izquierdo, se alcanza a ver de manera muy general esta parte de brillo. Y en los músculos principalmente hay siluetas para marcar los brillos en cada músculo. Fíjense que de las que me gustaron así muchísimo, es que todas están buenísimas. No puedo decir una que no me guste de Tarantino, porque todas están buenísimas. Observamos dónde van los brillos, los silueteamos. Asegúrense de siluetear primero. Asegúrense de siluetear primero. Dice, ¿qué significa la S de Superman? Pues Superman. Colocamos el brillo. Hay un brillito aquí en el pectoral del lado derecho. Significa esperanza. Yo digo que significa S de Superman. Es- bueno, pues ya te cuentan una historia sobre el logotipo, ¿no? Pero para fines prácticos es la S de Superman. No van a poner otra letra, ¿no? Así de decir, no, pues es que es la S de su novia, como tatuado, ¿no? De que no, pues es el personaje. En cada músculo, por favor, vamos a darle un brillito. El brillo y la sombra. Se dibujan los músculos para saber cómo se construye y poder entender el volumen en el cuerpo. Y eso te va a ayudar muchísimo en cualquier otro personaje. Y cada músculo en el abdomen observa. Cada músculo en el abdomen se sombrea de manera individual. Cada musculito se sombrea de manera individual. Lo vamos rodeando. Lo, lo, el traje de Batman. Sí, ¿verdad? A mí no me gusta nada de la película de Batman contra Superman. Nada más la escena está bien chida. Este actor está padre, pero el Ben Affleck yo nunca, nunca me gustó. Es un Batman más veterano. Platicábamos en la mañana precisamente sobre eso. Que es un Batman más viejo, es un Batman de precisamente también del cómic de Zack Snyder, que es una versión de Batman ya veterano, ya viejo. Por eso se ve así. El Caballero de la Noche, nah, no creo. Pero si regresa el Caballero de la Noche, pues que regrese junto con este Christian Bale. Pero no, con la nueva del Pattinson, pues quién sabe, ojalá y esté buena.
para que es como cuando como comida echada a perder, la siguiente comida que coma, pues que me quite el mal sabor de boca, ¿no? Que me quite el mal sabor de boca del Ben Affleck. Aunque el Robert Pattinson, pues tal vez sea buen actor, pero no sé qué tal de Batman. El tráiler parece prometer un poquito, pero bien poquito. Está un poquito simplón y con mucho cliché. Toda la parte lateral derecho lleva muchísima sombra. Independientemente de la cantidad de sombra, intentamos sombrear cada músculo. Y la parte más pegadita al brazo y al brazo derecho vamos a rellenarlo totalmente. Esto simplemente para hacer una separación entre el brazo sobre la espalda alta. Esta partecita de aquí. Bien, eso no le quita que Batman y Superman son los personajes más populares. Aunque fíjese que bien raro, Batman y Superman no pudieron levantar toda la popularidad de Marvel. Está muy complicado y es que Marvel le echa muchísimas ganitas. Muchísimas ganitas. El haber puesto a lo que me da mucha risa en la película de Lego, en la de Batman Lego, que para entrar a la Baticueva, ¿no? Que dice, ¿cuál es la contraseña? Iron Man apesta. Que me da mucha risa esa parte porque, pues sí, ¿no? Siempre traen mucho pique y los ponen a veces, ¿no? En peleas virtuales de quién ganaría, Batman o Iron Man. Pues quién sabe, ¿no? Pero está padrísima esa parte. En la parte del brazo derecho, silueteamos primero los brillos, silueteamos primero la parte de los brillitos. Hay brillos también en el contorno derecho, pero muy leves, muy delgaditos. Y después vamos sombreando cada músculo. Los dos son millonarios, Iron Man los dos son huérfanos, ¿no? También creo. Iron Man es huérfano, ¿verdad? También. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No era huérfano. No, pero ya grande. Y Batman, no, Batman sí se queda huérfano. Siendo niño, pierde a sus papás. Batman tiene músculos. Silueteamos toda la parte de la sombra, la vamos rellenando, dejando únicamente los espacios de luces en los brillos de cada músculo. Y en la parte de la mano es una sombra muy ligerita en cada uno de los dedos, en cada uno de los dedos silueteamos, o más bien rellenamos un poquito la sombra y silueteamos el brillito. Elvis, cuando lleguen hasta ese punto, por favor. Porque está bien padre, ya ven, para eso dibujamos los músculos. Se define cada uno de los músculos con los brillos. Y cada sombra va sobre el músculo. ¿Dudas hasta este punto? Para todos los nuevos, bienvenidos y bienvenidas. En el chat me pueden escribir la palabra Elvis para que los que ya terminaron y Jackson para los que aún no terminan. Muy bien, muchas gracias, José, Diego, Yaneli. Aquí nos esperamos un momentito para que terminen hasta este punto, por favor. Si observan alguna parte donde le falte algún detalle, regresen y retoquen alguna parte.
Creo que le voy a hacer un poquito más ancho el cuello. Repito, no tiene que parecerse, muchachos. Los Faber-Castell o los Prismacolor, yo le voy más a los Prismacolor Premier, no a cualquier Prismacolor, el Prismacolor Premier de los lápices de colores. Así es, nos falta la capa. Ahora, vamos a dibujar la parte de las piernas. Antes de dibujar la capa, necesitamos completar la zona de las piernas. Aquí en esta parte. En la zona de la cadera, vamos a dibujar como tal el traje, ¿no? Fíjate que aquí este traje está padre porque ya no le pusieron el calzón por fuera. Nosotros sí se lo vamos a dibujar cuando hacemos un boceto. En la parte de la cadera se dibuja un triángulo. Esto simplemente es por la división de las piernas. Le colocamos el paquete de chicles y colocamos la pierna derecha primero. Primero la pierna derecha. Un óvalo largo. Los dos son verticales. Los dos son verticales. Tiene que ser un óvalo largo hacia la parte de la rodilla. Una rodilla vertical en óvalo. No importa que no quepa, lo pones en la hoja de abajo, pásate a la hoja de abajo, de todas maneras va a ser una unión. Sí, va a ser una unión de las dos hojas. Chamorro debajo de la rodilla. Aquí el chamorrito debajo de la rodilla en un óvalo. Dos líneas paralelas hacia el tobillo. Aquí también voy a tener que dibujarlo. Si no le escupo, rebasen en la otra hoja, pónganlo en la otra hoja. Recuerden que va a ser un dibujo con dos páginas y pueden utilizar la página de abajo para poder completar el pie. Si le quita espacio, ahí les va para los que se preocupan mucho. Si les quita espacio, imagínate que el pie invadió la hoja de abajo. No le va a quitar demasiado para dibujar al Batman. Y el Batman puede estar incompleto, es lo mejor de todo, que puede estar incompleto. Pero si rebasó demasiado el pie, el Batman lo pueden colocar un poco a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Acá pueden dibujar el Batman. Bien, entonces no hay problema. No así como gordo, no. Nada más la zona para ver dónde vamos a dibujar. Bien, entonces sí, rebasen el espacio. Es mejor que rebasen el espacio, de todas maneras se va a complementar. La zona del tobillo. Al cabo los pies están sencillos. Y la bota es un rectángulo como tal, pero dale los acabados de una vez. Aquí lo podemos dibujar directo en la parte de los zapatos. Bajamos la línea y en lugar de un rectángulo hacemos estos ligeros bordes en la parte de la punta y damos de una vez la terminación en la bota. Aquí en la parte hay una V debajo de la rodilla, una V en la rodilla y le dibujamos las botitas de Ken. Se las ha de haber pedido a Ken, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de la escena de Toy Story cuando Ken le muestra todo su guardarropa a Barbie? De que, ándale, Ken, muéstrame tu ropa. Y luego, ¡oh! Nadie me lo había pedido. Y empiezan a bailar y a ponerse toda la ropa. Y luego Barbie se disfraza de astronauta, ¿no? Para quitarle el manual a un monillo y devolverle, restablecer a Buzz. Y lo de que, ese Ken es muy extravagante. Con los taconcillos, ¿verdad? Va caminando Barbie con los taconcillos.
Ah, es cierto, ese lo copiaron con los de Batman, ¿verdad? El de Batman también, cuando Batman Lego, cuando empieza, le dice ¿cómo se llama? El mayordomo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del mayordomo. Alfred. Dice, señor Bruce, tiene una fiesta de gala. Dice, no, no quiero ir. Dice, pero tiene que asistir. Dice, bueno, le voy a dejar, lo que antes de ir, le voy a dejar espacio para su mejor momento antes de cada salida. Y luego, sí, y empiezan a medirse toda la ropa, ¿verdad? Todos los smokings. Hola, torre, un helicóptero. Ándale, ya vienen por mí. Colocamos el chamorro del lado de la pierna izquierda. Muy parejito, también vertical. Dibujamos hasta el tobillo y ligeramente de perfil este piecillo. Ligeramente de perfil. Fiesta de smoking, ¿verdad? Fiesta de ponerse smoking. Dice. Colocamos el piecito, lo podemos dibujar directo, no tiene tanta complicación. Y la V. Muy bien, ahora, para la parte de las piernas necesitamos dibujar los músculos también, ahí sí se alcanzan a ver perfectamente. En los músculos de la pierna vamos a realizarlo con 3 gotas. 3 gotas. Una gota de la rodilla del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, en la pierna derecha. Al centro de la rodilla sale una gota hacia arriba, la forma de una gota, larga, 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 hacia arriba. Y hacia los lados van 2 gotas hacia abajo. Esa es la formación de los músculos en la pierna. Una gota hacia arriba y 2 gotas hacia abajo. Bien, ese es el cuadríceps. Y hay otro músculo que aquí no se alcanza a ver, pero nosotros vamos a agregar. Esta parte interna es el músculo aductor. Lo mismo hacemos en la pierna derecha. Abductor, no, aductor sin la B. Sí, no, 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 no abduce. Gota hacia arriba y 2 gotas hacia abajo. La de la izquierda se alcanza a ver muy poquito. La de la derecha sí se ve más entera. Esta de aquí. Y el aductor aquí se alcanza a ver más completo. ¿De acuerdo? Esa es la formación de los músculos en la pierna y eso es lo que vamos a sombrear. Antes dibujamos el cinturón, por favor. Aquí voy a enfocar toda la parte de la pierna. Dijimos que en el cinturón tiene una hebilla Louis Vuitton. La colocamos. Ahí está el recuadro para la hebilla. Y aquí me faltó, fíjense, esta parte del trajecito, pero bueno, eso lo podemos poner por encima. Aquí tiene una decoración hacia arriba a la derecha. Hacia arriba de la derecha tiene unas líneas de decoración para el traje. Sombreamos el paquetín. Le colocamos el brillo. A los laterales.
Y antes de sombrear cada músculo, primero tenemos que generar la silueta del brillo. Define dónde va a quedar el brillo. Colocamos las siluetitas del brillo en cada músculo. En cada músculo lleva un brillito. Y lo demás lo vamos a ir sombreando. Trata de sombrear músculo por músculo, por favor. Si sombreamos músculo por músculo, le vamos a poder dar el volumen correcto a la pierna. No se trata de rellenar nada más todo el espacio que quedó. Dudas hasta este punto, muchachos. Cada músculo se sombrea. Las partes más oscuras, por ejemplo, aquí en la parte interna de la pierna, aquí clávale un poquito más fuerte. La parte más oscura es de la capa. Ahorita le sombreamos la capa, no se adelanten en esta parte. La rodilla también lleva su brillito y su sombra. Principalmente del lado derecho, recuerden, la luz viene de la izquierda. Y toda la sombrita la colocamos del lado derecho por capas. Una clara, una media, una oscura. Voy a pasar la otra pierna antes de continuar con las botas. Brillos para cada músculo. Rodilla. Esta práctica nos ayuda muchísimo, uno, a entender la parte de la anatomía en los personajes de superhéroes que se dibujan por músculos, darle volumen con luces y sombras. Sacado de una película, resulta mucho más elaborado dibujar y entender muchísimo más la manera natural de la formación en el personaje. Cuando lo sacamos de un cómic directamente, muchas de las veces el cómic no tiene tanta buena referencia de un buen diseño en los músculos, o a veces tiene demasiada mancha, muchísimo contraste que oculta todas estas partes de la definición. Y en otro punto bien importante, cuando practicamos ese tipo de dibujos, pues estamos traduciendo de una manera más original una referencia muy natural hacia un estilo en el que nosotros lo podamos desarrollar. Si a ti te sale un estilo muy cómic, muy manga, muy al estilo en caricatura o el estilo que te salga, simplemente estamos haciendo una versión de eso que existe en un estilo individual. Terminamos de colocar toda la sombrita en el músculo. Falta la rodilla. Y observa dónde va mucha sombra y ahí clávale fuerte el lápiz, principalmente el lado derecho. Principalmente del lado derecho. Y nuevamente Elvis cuando termines hasta aquí. ¿Sí se entiende esa parte de los brillos en los músculos, muchachos? Y ya para terminar, las botas están muy simples. Aquí también podemos colocar
las líneas en el adornito aquí de la bota en la parte superior. Y eso no lo podemos dejar vacío si ya tiene un poquito de gris, o lo sombreamos muy ligeramente. Muy ligerito, dibujamos esta parte de los adornos. En Batman va a estar bien fácil, ¿eh? Siempre les comento que Batman es uno de los personajes más sencillos cuando de hacerlo rápido se trata. Le dibujamos toda la capa y la cabeza y listo. En lugar de dibujarle el cuerpo, le dibujamos la capa. Brillos en la bota. Lo pasamos directo, todo el brillito de arriba hacia abajo. Hay brillos del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Silueteamos primero ambos brillos y con tu borrador apóyate y limpia esos espacios que queden dentro de los brillos. Limpia las líneas guía que queden dentro de las siluetas del mapita de los brillos. Y el resto lo sombreamos, pero trata de sombrearlo muy, muy suavecito. Muy suavecito primero y ve aumentando la cantidad de sombra conforme vayas agregando capas en la bota. Primero una sombrita leve. Si le puedes dar el efecto horizontal ligeramente redondeado para darle cuerpo, estaría mucho mejor. Por ejemplo, esa capa es la primera. Le doy una segunda capita aquí del lado izquierdo para darle mayor cantidad de sombra. Aquí en la orillita. Varias capitas de sombra, pero empezando de menos a más. Y del lado derecho, aquí ya podemos presionar un poquito más fuerte con otra capa de sombra. Si crees que todavía le falta más cantidad de sombra, agrega otra capa más ya con mucha intensidad. Con mucha intensidad para rellenar y dejarlo totalmente negro. En la parte de brillo no se queda totalmente vacío. Si puedes hacer una sombrita súper leve, sería lo mejor. No sombrillos blancos. En la bota del lado derecho también puedes hacer primero una capita muy clarita sobre toda la bota. Y ya con esto ya obtenemos el brillito general. Y la segunda, la tercera capa ya pueden ser únicamente en los laterales y en las partes más oscuras de la bota. Ahí se escucha, Yaneli. Si se escucha bien, los demás sí me escuchan correcto. Sí, gracias. Ahí dice Yaneli que no me escucha. Muy bien, terminamos esta parte y apóyate nuevamente con el borrador y limpia. Si te pasaste algunas lineecitas con el borrador, limpiamos la orillita para limpiar todos los espacios que nos hayan quedado con un poquito de líneas hacia afuera. Si te saliste de la rayita, ¿no? Muy bien, Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, vamos a hacer la silueta de la capa, pero esa te la voy a dejar de tarea para que la puedas sombrear tú. Solamente la vamos a siluetear. Y esta va a estar muy sencillita. La vamos a hacer directa.
directa, directa, pero lo que tienes que observar es muchísimo la posición de los pliegues. Primero hacia la izquierda. Y genera los pliegues. No te vayas haciendo la silueta completa, no, primero los pliegues. Aquí hay un pliegue, después va hacia los tobillos, pero sube. Observa dónde van un poquito los pliegues para darle líneas dobles o líneas internas. Observa, señala y después vamos a sombrear. Detrás de la botita del lado derecho, aquí comienza la capa y hay un pliegue hasta arriba. De hecho, pasa por detrás del brazo. Como no tiene mucha forma, puede quedar en una posición muy aleatoria de tu trazo. Esta parte del pico en la capa aproximadamente llega a la altura de los hombros. Aquí en esta parte de la orillita de la capa puedes hacer primero las líneas del doblez, la orillita, la bastilla de la capa, y después hacer la parte externa. Como pétalos de flor. Y colocamos los pliegues. Y listo. Únicamente es esa parte, muchachos. Y Elvis, cuando termines hasta aquí. Y vamos a pasar con Batman, que en Batman es sencillísimo el dibujo de Batman. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Perfecto, vámonos. En la hoja de abajo, aquí ya nos queda el espacio suficiente para la hoja de abajo. Colocamos, les digo que pueden dibujarlo de cuerpo completo o no. Hasta donde haya quedado los pies, si invadiste el espacio con los pies de Superman hacia la hoja de abajo, simplemente dale un espacio entre los pies y la cabeza de Batman y ahí comienza a dibujar la cabeza de Batman. No importa que quede cortado hacia los pies de Batman. Eso es lo de menos. Lo principal es que puedan verse las dos siluetas completas del pecho hacia la cabeza. Entonces aquí yo también le doy un espacio hacia la hoja de abajo y simplemente decido dónde colocar. Batman tiene que ser un poco más grande. La silueta del rostro de la cabeza de Batman tiene que ser más grande, muchachos. ¿Por qué? Batman simplemente está más cerca de nosotros, está más cerca de la cámara y Superman está alejado, no sé cuántos metros. Yo le calculo que en la escena de la película es más o menos como de unos 5 o 6 metros, ¿no? Que está hacia de alejado y luego ya comienza la batalla y es donde aparece Superman y luego baja. Pero más o menos es una distancia que hace que Batman esté más grande y más gordo. Ándale, Juan Pablo, muy bien. Más grande y más gordo. Pobrecillo Batman, ¿verdad? No, pues ni modo, ¿para qué lo eligen a él? Le tocó hacer el Batman gordo. Si no lo quieres hacer gordo, hazlo fuertecito o diferente, no pasa nada. Círculo principal de la cabeza. Aquí lo encuadramos. Te fijas que la mayoría nos vamos a ahorrar mucho músculo, la mayoría es la capa sencillamente. Círculo principal para la cabeza.
Aunque esté de espalda, muchachos, siempre, aunque esté de espalda, nos conviene dibujar la mitad de la cabeza. Lateral del rostro, o más bien de la armadura, ¿no? Es de la armadura que tiene así ¿De qué era la armadura? Es una armadura de metal, ¿verdad? De kriptonita o de qué era. ¿A qué le había puesto la armadura ahí en este Batman? De metal, pero lo había hecho de un metal especial, ¿no? De un metal especial lo había hecho. Colocamos los cuernitos. Una lanza de kriptonita. Y luego también la película de Lego, ¿verdad? Hacen la parodia de la rivalidad de Batman y Superman. Que va el Guasón y dice, di que soy tu peor enemigo. Dice, no, mi peor enemigo es Superman. Y lo, ¿qué? No soy yo, dice el Guasón. No soy yo tu peor enemigo. No, es Superman. Y lo, pero ¿por qué Superman no es un villano? Dice, de todas maneras, siento mucho, lo envidio mucho o lo odio, no sé cómo dice. Y se pone triste el Guasón, ¿verdad? ¿Quién es tu peor enemigo? Superman. Colocamos aquí, para la parte del casco necesitamos darle el diseño precisamente de las líneas de metal aquí en la nuca. ¿Cuál? ¿La de Lego, Diana? Está padre. Sí, o sea, sí está padre, sí está muy padre. A mí no me gusta como película de stop motion, pero está padre la película. Las parodias están buenas. Están buenas las parodias. No me gustó Robin, sí, ¿verdad? Robin está muy aniñado, muy simplón el Robin. Colocamos los brillos, por favor. Dibujamos los brillitos. Alfred. Guiño, guiño, guiñito. Eso está bueno. De que entonces te vas a entregar a la cárcel y le preguntan al guasón. Sí, me voy a entregar. Guiño, guiño, guiñito, guiño. Y sombreamos, por favor, todo el lado derecho. Sombreamos es como los músculos, aquí sombreamos cada pieza de metal en el casco de Batman. Aquí sombreamos cada pieza. Colocamos, no dejemos el brillo totalmente vacío. Y una vez después de la silueta, colocamos un par de texturitas. Estas texturas pueden ser en garabato para que se vea precisamente la textura de metal. Un poquito rayado, maltratado. Y del lado derecho no lleva tanta sombra, lleva un pequeño reflejo del otro lado de una lucecita que se alcanza a notar como reflejo, entonces no llega la sombra hasta la orilla. Y ahí queda esa parte del casco de Batman. Este va a quedar padrísimo. Me gustan mucho ese tipo de bocetos de las texturas de metal, con mucha texturita, garabatos y manchas. ¿Dudas hasta este punto?
Perfecto. Lo que nos va a marcar el tamaño del cuerpo va a ser el dibujo de los brazos. Por lo tanto, aquí nos adelantamos con todo el boceto. Así como lo hicimos en Superman, primero hacemos todo el boceto general de la capa de los brazos y la pierna que se ve completa, comenzando con el trapecio en la capa, en la parte superior del cuello. Aquí hay un trapecio para la capa. Después del trapecio marcamos la línea que une los hombros. Pueden exagerarlo también, que se vea un Batman así más fuerte, más tosco. En esa escena tiene la armadura súper gruesa, ¿no? Súper ancha. Entonces aquí le pueden exagerar un poquito más sobre esta parte. La Liga de la Justicia, fíjate que sí, pero ya tiene rato. La mala vi una vez. La que me gustó mucho, bueno, por los personajes más que por la historia. No, la de Escuadrón Suicida, esa sí me gustó, pero por la música, no tanto por la historia. La música está padrísima. La música está bien padre en la de Escuadrón Suicida. A mí me gusta mucho esa música. Me gusta muchísimo la música de Escuadrón Suicida. Yo creo que puede ser mi himno, yo creo. Todas las canciones que aparecen ahí están padrísimas, pero padre, bueno. Y la mejor música en las películas es la de Iron Man, del rival de Batman. Es que Iron Man, la película, la primerita película de Iron Man, de la primera de Robert Downey Jr., es todo AC/DC, muchachos. Todo es AC/DC. Está padrísimo. En la parte de la capa, vamos a dejar el espacio vacío y ahorita lo vamos a siluetear. Vamos a dibujar, por favor, primero el brazo del lado izquierdo. Hombro, únicamente lo que se alcanza a ver. Dice, van a sacar la Liga de la Justicia a Snyder. Órale. Y por Will Smith, claro, Will Smith fue fíjate que si no hubieran puesto en el Escuadrón Suicida a Will Smith, la película no hubiera vendido absolutamente nada en el Escuadrón Suicida. Le dieron un personaje de que, ay, que metemos a Will Smith para que nos dé dinero en cuál, y mételo en el que sea, pero mételo. Colocamos, por favor, el tríceps. Aquí en el tríceps dibujamos, pero un cilindro. Es más, vamos a dibujar casi que a Robocop, ¿no? Dibujamos un cilindro para el tríceps. Después, la parte del codo, aquí lo voy a señalar de Robocop y Terminator. Pues Terminator. Lo hace popó. Colocamos el codo. Y en la parte del antebrazo también dibujamos un cilindro, muchachos. Imagínate que es un vaso. Un vaso con mucho relieve. Esta es la parte superior del vaso. Y la base, que llega hasta la muñeca, aquí es donde exageramos también en esta parte. Si lo quieren hacer mucho más grande, estaría padrísimo también. Se ve muy bien. La clase termina a las 7, Gaby. A las 7, todavía nos quedan 20 minutos. ¿Se imagina a su tío Tarantino siendo Terminator o haciendo una película de Terminator? Uf. En la parte de la mano aquí vamos a tener que inventarla. Aquí me van a acompañar todos
a crear esta parte de la mano. Tiene la mano cerrada aquí Batman, pero vamos a tener que crearla. Se alcanza a cubrir parte de la palma de la mano. Se alcanza a cubrir parte de la palma de la mano. Pueden utilizar su modelo. Su mano puede ser su modelo. Y si lo ponen con los dedos hacia ustedes, los dedos así, pongan la posición de la mano. Y van a poder observar que aquí el primer dedo que se alcanza a ver es el meñique. Y si lo dibujamos por falanges es 1, 2 falanges, 3 falanges. Dibujamos por falanges. Hay que hacer que se quede en la punta del dedo por encima. La punta del dedo por encima. Porque de aquí van a salir los otros dedos. Está el meñique, luego el anular, luego el dedo medio y el índice. El dedo pulgar va a estar de este lado por encima del índice y un poquito incluso del dedo medio. Ahí ya se entiende. Aquí tenemos que crearlo porque casi no se alcanza a ver en la mancha de toda la mano. Y toda esta parte sería de sombra dentro de la mano. Sí se entiende, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a dar la silueta en el brazo derecho. La silueta del brazo derecho, el hombro lo cubre la capa, pero de todas maneras damos un poquito el volumen del óvalo. Señalamos como un boceto de esqueleto del hombro al codo, solamente para ver de dónde comienza y dónde sale esta parte del brazo, del codo a la muñeca y acaba la mano. Bien. No dibujamos del hombro al codo, únicamente dibujamos la parte que se alcanza a ver del vaso, la forma del cilindro en forma de vaso del antebrazo, del codo hacia la muñeca. Aquí lo cubre muchísimo, cubre mucho la mano, esta parte del antebrazo. Y en esta zona observamos que el pulgar está en la orilla del lado derecho. Por lo tanto, aquí abajito también la vamos a tener que crear únicamente la silueta y aquí dibujamos el nudillo del meñique, el nudillo del anular, el nudillo del dedo medio y el nudillo del índice. Y esto nos va a formar la montañita de la silueta de la mano cuando está por la parte de atrás. Baja y aquí se alcanzaría a observar el nudillo del pulgar. ¿Se entiende? Son solamente los nudillos los que se alcanzan a ver en la silueta. Muy bien. Ahí estaría la posición de los brazos. Te fijas que nos ahorramos esa parte del músculo entre el hombro y el codo del brazo derecho. Porque ahí sencillamente ya podemos dibujar la capa. Levante la mano a los que sí les va a caber la pierna completa. Levante la mano a los que sí les va a caber la pierna completa. A ver, ahí están algunos. Perfecto. Entonces vamos a hacer únicamente la silueta. Déjeme nada más, le cambio aquí el tamaño del lienzo para que pueda caber. En la parte de la silueta para la pierna, a la altura de la muñeca en los brazos, aquí marcamos una línea guía. Esa línea guía a la altura de la muñeca en los brazos es de donde va a salir la nacha que se alcanza a ver a la izquierda.
Aquí dibujamos el óvalo de la nacha. Así como colocamos una parte del hombro, aquí dibujamos la nacha izquierda de Batman. La pierna hacia la rodilla, nos conviene dibujarla también como los brazos en un cilindro. Pero un cilindro así con volumen, gordito. Así. Luego la rodilla puede ser una esfera. Y del chamorro hacia el tobillo, aquí se marcan dos cilindros. Uno es en el chamorro, que va a ser más ancho, un cilindro cortito. Y de aquí mismo no necesitamos darle la parte superior del cilindro y completamos hacia el pie. Y aquí en el pie sencillamente va una parte de la punta del pie hacia la parte interna del cuerpo. Y es lo único que se alcanza a observar. Entonces dibujamos la capa desde los hombros. Hombro izquierdo primero y bajamos la silueta pasando por todo, cubriendo toda la espalda. Aquí hay un primer pliegue. En cada pliegue vamos a hacer líneas doble. Imagínate que vamos a dibujar mechones de cabello. Este primer pliegue, de preferencia, vamos a hacerlo con líneas doble para poder marcar, como cuando dibujamos mechones de cabello. Líneas dobles aquí en el pliegue sería para la luz. Esta zona es para la iluminación. Esta de aquí. Luego marcamos el pliegue saliendo de la cadera hacia el suelo, también con una línea doble. No tiene que ser exacta. De repente se hace más angosta o más ancha. Con el borrador puedes limpiar todas estas partes de luz. Pero repito, la línea doble es para ya ir marcando las siluetas en cada brillo. Hay otro pliegue muy grande. Ese se lo voy a señalar. Observen en la fotografía del lado derecho. Todo este brillo es un pliegue grandísimo que va desde en la parte del hombro. Marcamos el lado izquierdo de ese pliegue hasta el suelo. Y el lado derecho de ese pliegue lleva unos pequeños cortes y zigzagueo, formando más plieguecitos que no llegan hasta arriba, se detiene un poco. Luego está este otro, lo voy a señalar con el puntero del lado derecho. Observa este pliegue. Este pliegue de aquí, pensamos siempre haciéndolo doble. Doble. Luego el otro más, este está un poquito más abajo, más largo. También lo pensamos en líneas dobles. Más que dibujar el pliegue de la capa es dibujar la zona de los brillos. Y luego está este otro que nos va a llevar desde el centro de la espalda hacia la orilla del lado derecho. Hacia el orillito del lado derecho. Y este nos da la mayoría de la silueta para completar la capa. Formamos toda esta silueta. Observen simplemente los brillos y se forman por siluetas, muchachos. Ya aquí arribita te lo dejo un poco a tu observación. Y el hombro cubriendo la capa, el hombro del lado derecho. Aquí hay otra siluetita de brillo. Y ya con el borrador podemos limpiar, de preferencia antes de sombrear cualquier cosa. Limpiamos todas las áreas de luz.
y del boceto que ya no cabe en ese espacio, para dejar únicamente la capa por encima de todo el cuerpo. Fíjate que no he probado los otros, Alex. No he probado los otros, los Caran. Únicamente los Prismacolor Premier. Vamos a marcar una leve sombra en la capa. Primero vamos a marcar, por favor, una leve sombra. Me faltó una línea de la silueta acá en la parte oscura de la capa. Ahí está. Vamos a marcar en todo el espacio que no lleva luz. Vamos a marcar la sombrita. Todo el espacio donde no lleva luz. Les recomiendo que empecemos con este de aquí abajito. Como todo va a ser totalmente relleno, vamos generando una capa parejita de brillos, perdón, de sombras. Por ejemplo, aquí está una. Aquí hay otro huequito. Vamos detectando todos los huequitos de sombra. Y con una sola línea, con una sola dirección, la sombra puede funcionar perfectamente bien. Nada más que háganlo parejito, háganlo con mucho cuidado. Traten de meterle suficiente detalle en la línea. Y que ocupe todo el espacio de la sombra. En cada parte de sombra rellenamos. Esto primero que estoy haciendo es sencillamente para dar una idea de dónde vamos a rellenar por completo. Y de hecho los brillos no se quedan totalmente vacíos. No se quedan totalmente vacíos, se quedan con un gris clarito. También hay que observar esa parte. Rellenamos esos espacios, la orillita del hombro del lado derecho. Rellenamos todo el espacio. Toda la orillita, no sé si la detectaron, esta orillita del lado derecho, que lleva una sombra muy delgadita. ¿Dudas en esto? Simplemente era ir cubriendo los espacios. Me faltó en el del cuello, gracias. Aquí en el del cuello. Hay unas pequeñas manchitas de sombra también más pequeñitas aquí encima. Bien, eso es lo que vamos a ir sombreando. A ver, diga la duda, por favor. En la parte del brazo también tenemos que observar muchísimo que del lado derecho de cada pieza es donde lleva la mayor cantidad de sombra. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de la sombra, por ejemplo, en cada parte. Los estilógrafos de la marca Mani son buenos. Caray, no los había visto, no los he visto. Esos de los de la marca Mani.
Siempre es por capas, vale. El trazo, empezamos con un trazo ligero y después vamos aumentando al momento de delinear. Sí, primero un trazo clarito, después una línea más fuerte y ya después en las sombras más intenso, pero primero es una sombra clarita. Toda la parte del brazo, el brazo izquierdo, voy a formar de manera muy simple la sombra a la derecha. Puedo también cubrir todo de sombra y después meterle un poquito de delineado, de definición en la línea para complementar. Y aquí sí es bien importante en cada dedo también una sombra individual, así como sombreamos los músculos. Así como sombreamos los músculos. Primero una sombra general, muchachos. Brazo derecho. También mapeamos. Y una sombra general. Y todo el puño aquí está con mucha sombra. Y en la pierna del lado izquierdo también mapeamos la sombra. Mapeamos la sombrita, toda general. Y podemos rellenar el espacio. Vayan tomándole foto de pantalla para que le puedan terminar los detalles. Y si no, pues lo pueden buscar en internet también como la escena de una película de Batman contra Superman. Y ahí la van a poder encontrar. Muy bien, esa sería la manera general. ¿A poco no se ve bien padre? Y ya para terminar el boceto y después ya le metemos mucho más detalle, vamos a completar una parte del fondo. Me interesa muchísimo también que con un sketch muy simple podamos completar parte del fondo. El fondo lo voy a colocar con un color rojo para diferenciar un poquito. Y colocamos las líneas principales para el fondo, por ejemplo, aquí en el horizonte. ¿Se acuerdan cuando el horizonte estaba así inclinado? Que significa caos, significa que va a iniciar lo más caótico en la película, lo más desastroso. En teoría, ¿verdad? Porque ni se hace nada de estos tipos. Al final casi, casi que sea un abrazo y un beso. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Ah, también es, mi mamá también se llamaba así. Ya, dejan de pelear, ¿verdad? Nada más porque su mamá se llamaba Marta. Me da mucha risa eso de que, ay, no manches. Pero bueno. Y colocamos unas pequeñas siluetas en los edificios. Unas pequeñas siluetas. Pero está padrísimo toda la fotografía en la película está muy buena. Nada más esa parte de la batalla de que dices, uy, ahora sí, ¿verdad? Va a temblar la tierra. Y pues sí, sí tembló un poquito. Pero nada más tantito. Y toda la zona observa la zona donde está parado Batman. Tiene las mismas siluetas que podemos ir sombreando como lo hicimos en la capa. Es una textura muy sencilla de roca. Inestable el trazo. Y podemos darle incluso una siluetita así bastante sencilla. Rellenar el espacio, si observas del lado derecho, lleva más cantidad de sombra. Todo este espacio lleva más cantidad de sombra. Y hay un montón de polvo en el aire
de pedazos de piedra, de concreto, que levanta Superman al momento de que se eleva. Y esas también podemos formar las siluetas y cada silueta la vamos a rellenar para que tenga un muy buen contraste las piedritas contra el cielo. Cuando se dibuja en cómic, también se marcan muchísimo estos contrastes. No tienes que hacerlos todos, pero entre más le pongas, pues mucho mejor. Describir un nombre y un personaje y lo dibujas con las letras. Ah, caray. Pues me imagino que es algo de un efecto óptico, Juan Pablo. Me imagino que es una de los ejemplos de arte óptico. También la parte de las nubecitas también la podemos definir un poco, enmarcando precisamente a Superman. Y ahí está, muchachos. Traten de terminar. Bueno, aquí le voy a adelantar nada más un poquito en la parte por ejemplo, en el brazo del lado derecho, del lado izquierdo de Batman. Si le adelantamos un poquito en los detalles, aquí sencillamente trata de observar dónde va mucha sombra y rellena fuerte. Las texturas de metal las rayamos con garabatos. Las líneas del metal en la armadura las marcamos muy fuerte. Y cada pieza va sombreada. Y repito, las partes más oscuras, clávale más fuerte para que pueda tener un muy buen contraste. Como para entintarlo, ¿verdad? Ya ustedes pueden hacer lo que gusten con el dibujo. Si lo quieren entintar, adelante. Nada más recuerden que tienen que limpiar el dibujo antes de entintarlo. Aunque les recomiendo muchísimo de que si lo quieren entintar, háganlo en otra hoja. Déjenlo como parte de la clase y la explicación. Siempre es bueno dejar los bocetos intactos. No salen afuera de la clase, no sale igual, ¿verdad? Y esa es la manera en que vamos a ir rellenando y sombreando, muchachos. Hasta ahí le vamos a dejar. Ya intenten terminarlo. Si le van a agregar más detalle, por favor, traten de terminarlo, de avanzarle. Firmen sus dibujos. Yo lo voy a firmar aquí en esta partecita. Firmen sus dibujos. Espero que les haya gustado. Hayamos comprendido principalmente la parte del detalle en los músculos. Mi nombre es Alberto Huichín García. ¿Cuál les gustó más, Batman o Superman? Batman por fácil, ¿no? Superman por todos los músculos. Bien macizo, ¿verdad? Superman. Bien macizote. Muy bien, ahí muéstrenme sus dibujos para los que quieran mostrarme los dibujos, el que más les haya gustado, por favor.
Muy bien, Kenneth. Órale. ¿Cuántas hojas le pegaste, Kenneth? Como 5 hojas, ¿no? Kenneth hizo un póster así. Lo pegas en la columna de tu casa, ¿no? Ya, ya, muy bien.